Listo. Bueno, muchachos, entonces tenemos que, aquí está los complejos, correcto, complejo 1, vamos a colocar aquí complejo 3, acá colocamos el complejo 2, acá colocamos el complejo 4, y acá pues ya colocamos el 5. ¿Listos? Recuerden que se había dicho en clase que este era el único que tenía la su unidad catalítica tipo NADH deshidrogenasa, ¿sí? Y que este efectivamente es la succinato deshidrogenasa. Habíamos dicho que por este lado, cuando viene el NADH y se oxida, estos dos electrones me generan un bombeo total, ¿cierto? De tantos ATPs, que por cada mol de NADH se traduce, de tantos hidrógenos que en cada mol de NADH se traducen en 3 ATPs. ¿Listos? Por acá tenemos la succinato deshidrogenasa que por aquí entra el FAH2. FAH2 entra por aquí. Y con este bombeo pues me genera 2 ATPs. ¿Listos? Teniendo en cuenta desde por allá arriba que teníamos entonces glucosa, por acá tenemos piruvato, por aquí tenemos dos ATPs que se producen por acá arriba, ¿sí? Entonces por acá tenemos que piruvato deshidrogenasa, tenemos una reducción de NADH, por acá tenemos el ciclo de Krebs 3-NADH, y tenemos un FAH2. Pero desde acá arriba todo se multiplica por 2, ¿sí? Desde el gliceraldehído 3-fosfato se multiplica por 2. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto tendría? Si yo tengo que la mitad me inhibe el complejo 1, ¿correcto? Al inhibirse este complejo 1, la actividad NADH deshidrogenasa pues se pierde, ¿sí? Se daña esta enzima, no funciona. Entonces, ¿qué pasa? El único que empieza a funcionar es el del FAH2. Cuando yo bloqueo aquí la NADH, todas estas NADH que están acá, todas estas se van a acumular en la matriz mitocondrial y no van a pasar por todos los complejos, por ningún complejo va a pasar este NADH. Mientras que el FAH2, si entra por aquí, se oxida, el FAH2 se oxida y estos electrones van a pasar por acá. Como yo tengo 2 ciclos de Krebs, para este caso con una mol de glucosa, entonces serían 2 FAH2. Y si decimos que por cada FAH2 se producen 2 ATPs, entonces sería 2 ATPs por 2, 4 ATP, más los 2 ATP de glucólisis, los 2 ATP de glucólisis para un total de 6 ATP. Decimos que en condiciones normales se producen 36 ATP. Por lo tanto, 36 sobre 6 ATP son ¿cuántos? 6 veces. ¿Listos? Entonces la respuesta era 6. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Listo. ¿Por allá hay preguntas? ¿Por allá? ¿Qué? ¿Qué preguntas hay? Profe, el FAH, ¿desde dónde bombea los hidrogenados? Tengo entendido que, digamos que los electrones, los primeros dan complejo 2, ¿no? De ahí pasan al 3. Le pasan al 3 y al 4. O sea, como en el proceso de ir del 3 al 4 bombeado. Y en el 2, en el complejo 2 no se bombea. No, o sea, del 3 al 4 se bombean 2 y en el mismo 4 se bombean los otros 2. No, en el 3 se bombea 2 y en el 4 se bombea otros 2. Son 4. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Inquietudes, dudas? Lo estamos viendo. Profe, entonces por el 3 no pasarían electrones del NAD y se nivel 1. Espérame un segundito, que es que no escucho cuando me preguntan acá porque no sé este micrófono, estos audífonos están muy malos, ya te entiendo. ¿Cómo dices? ¿El NADH qué? Los del NADH llegan también hasta el cuarto complejo.
Sí, claro, todos podrían hacer cuarto complejo. Entonces, el cuarto complejo logra extraer sustancia del NAD. Claro, pues es que lo que pasa es que el cuarto complejo que tiene especial tiene un cobre, que tiene un potencial redox que tiene la capacidad de entregar electrones a un oxígeno. ¿Sí? Entonces eso es lo que tiene el 4. El 4 con este cobre le pasa estos electrones al oxígeno y ahí ya pues se neutraliza. Ese es el que termina como ese bombeo en la molécula de agua. Exacto. ¿Listo? Pero, o sea, el NADH en condiciones normales, digamos que 4 hidrogenos se pierden y otros 2 del Sí, 4 hidrogenos complejo 1. y otros 2 del 3 del 4. Otros 2 del 4. Creo que es. No, mentira, de 3. Sí, de 3. El 4 son los bombeados del 4. Del 4, ajá. Los otros del 4 son el 3. Exacto. Para un total de 6 hidrogenos. El NAD nunca toca el 4. El NAD es el 1 y 3. Exacto. Pero, o sea, los electrones del NAD tocan el 4, pero no bombean hidrogenos. Pero si llegan los electrones. Sí, llegan al 4. No produce los hidrogenos. Exacto. Y en la mitad lo que está en la mitad lo que está haciendo es bloqueando. En la mitad lo que bloquea es el 1, o sea que por lo tanto sí. No puede recibir ningún electrón de NAD proveniente de NAD. Correcto. Es válido, sí. La mitad, y en la literatura está que esté la mitad, cianuro, incluso había otros más, en la mitad, pero ese es del 4. Cianuro, ácido de sodio, monóxido de carbono. Sí, ese es del 4, y la mitad es del 1, pero ya más adelante en la literatura que yo consulté dice desacopladores de la fosforilación, dice los agentes desacopladores son un grupo de sustancias que incluyen los fenoles sustituidos, pentaclorofenol y dinitrofenol, o sea, es al revés, ¿no? En la mitad me estaba bloqueando y estos me están desbloqueando. Hormonas tiroideas a dosis tóxicas, fenilhidrazonas de cianuro de carbonilo, dipumarol, ácidos grasos de cadena larga y algunos antibióticos como valinomicina y gramicidina, que tienen la propiedad de hacer permeable la membrana mitocondrial, o sea, lo contrario, ¿sí?, a los protones, disipando el potencial electroquímico de protones y el gradiente eléctrico consecuente. De esta manera, en las mitocondrias desacopladas, tengo enlenguada la traba, la energía liberada por el transporte de electrones se disipa en forma de calor. Entonces, como en la pregunta decía que, espérenme, vuelvo a la pregunta allí. Ay, a ver, ¿dónde está? Aquí en el bordo. Dice, su paciente es medicado con dinitrofenol, sí, o sea, exactamente, justamente para bajar de peso. Entonces ya hay una, y ahí decía, una de esas estaba aumento de la producción de calor. Entonces, como se disipa en calor, porque... ¿Aumento de qué, perdón? ¿Me habla a mí o a alguien allá en la...? No, le estoy hablando a usted. Lo que pasa es que acá me están haciendo, es que acá están haciendo un poco de, por favor, hagamos un poquito de silencio, que es que no escucho acá, estos audífonos están como malos. Elsa, por favor, continúa. Sí, entonces aquí decía dentro de eso es que el paciente está medicado con dinitrofenol, ¿sí? O sea, con un desacoplador. Y allí, como decía, que se disipa en forma de calor, entonces dice aumento de la producción de calor, sí, claro. Entonces, por eso es que yo, pues miraba la de disminución de fosfato inorgánico en las mitocondrias, pero dije, no, pues aquí está más claro en la literatura, pues que como en la clase no habíamos visto así que dijera uno tan exactamente disminución de fosfato inorgánico en la mitocondria, entonces dije, bueno, pues aquí yo tengo este soporte que me está, esta literatura que me está diciendo que él en lugar de inhibir, está haciendo lo contrario, desacoplando, pero ese es el caso del dinitrofenol y todas las otras sustancias que les leí, ¿sí? Entonces por eso fue que yo señalé aumento de la producción de calor. ¿Aumento de qué, perdón? Profe, yo también tengo esa duda. De la producción de calor. Mira, entonces, ¿qué pasa? La termogenina, sabemos que la termogenina devuelve hidrogeniones, ¿cierto? Devuelve hidrogeniones por aquí, que no produce el dinitrofenol.
Dinitrofenol. Exacto. Entonces, la termogenina devuelve hidrogeniones a la matriz mitocondrial, ¿cierto? Pero no me produce ATP. En este caso, cuando la termogenina es funcional, yo tengo un exceso de ADP más PI. ¿Por qué razón? Porque al devolverse acá, yo no estoy produciendo ATP. Por lo tanto, el mayor sustrato que va a existir cuando la termogenina está activa, pues va a tener esto. ¿Okay? ¿Qué pasa con el nitrofenol? El nitrofenol es un inhibidor del desacoplador, ¿sí? De la termogenina. Por lo tanto, entonces yo tengo esta cantidad de producto, perdón. Cuando funciona la termogenina, esta energía tiene que liberarse. Buenos días. ¿Necesitamos que nos aumente la pantalla? No, pero sí puede decir. Bueno, en condiciones normales, ese gradiente electroquímico, silencio porfa, ese gradiente electroquímico se disipa en calor, en condiciones normales, ¿sí? Si yo tengo dinitrofenol, silencio, muchachos, por favor. Si yo tengo dinitrofenol, gracias. Si yo tengo dinitrofenol, ¿qué va a pasar? Que esta ruta de salida de hidrogeniones no va a pasar por aquí. Si no pasa por aquí, yo no tengo disipación de calor. O sea, que calor no es la respuesta. ¿Okay? Pero perdón, esa... ¿Sí? No, te iba a preguntar que ese a nivel de qué complejo es. Acuérdate Estamos del 1, 2, 3, 4. Ese sería el 5, ¿cierto? Muchachos, por favor, colaboremos entre todos. ¿Sí? La sintetasa. Bueno, entonces... Ese es el 5, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, pregunto que esto que está explicando de la termogenina es a nivel del complejo, ¿qué número? Entonces me la llamé. No es, acuérdate que la termogenina es un desacoplador que no es ningún complejo, es una proteína de membrana mitocondrial que lo que hace es generarme una liberación de este gradiente electroquímico que tiene una energía potencial enorme, ¿sí? Pero me la libera sin producir ATP. Esto lo vimos en clase, la proteína termogenina. Y que efectivamente el dinitrofenol era un inhibidor de la termogenina. ¿Sí? Yo no les hice la pregunta, no les tiré la pregunta de nitrofenol porque quise, ¿no? Sino porque lo vimos en clase, nitrofenol. Pues yo la verdad no me acuerdo, me acuerdo que en lo que escuché en la grabación hablaban del dinitrofenol, se habló de la mitad, de la rutenona, y se hablaba de la dinitrofenol, pero con este grado de detalle así, no. Entonces, por eso es que cuando... Acuérdate que lo vimos en clase, que de hecho llegamos a la discusión de cómo se podía cuantificar ese calor. Yo les dije que estos eran neonatos, ¿sí? Que tenían que enfrentarse hacia este choque térmico, entonces que por esa razón había una liberación de calor y que se utilizaba ese calor para mantener la temperatura de un neonato. Pero no pudimos, yo no pude como establecer bien cómo es que se maneja ese calor en un neonato. Acuérdate de eso. Entonces yo no creo que Valentina, yo creo que se ve un inhibidor para la termogenina y no se ve el dinitrofenol. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Tengo razón o es que él se dice que no se acuerda? No, yo no es que yo leí. No me acuerdo. Profe, pero una preguntita. Sí. En el libro de bioquímica, de Denis, dice así, ¿Puedes hablar un poquito más duro? Es que no te escucho porque estos micrófonos me están fallando. ¿Ahí me escucha bien, profe? Un poquito mejor, dime. Bueno, entonces dicen desacoplantes sintéticos. El transporte de electrones y la fosforilación también pueden ser desacoplados por compuestos que toman protones del espacio intermembrana y los liberan en la matriz disipando el gradiente. El ejemplo clásico es el 2,4 dinitrofenol, un transportador lipófilo de protones que difunde fácilmente a través de la membrana mitocondrial.
Este desacoplante hace que se produzca el transporte de electrones a una velocidad rápida sin que se establezca un gradiente de protones. Una vez más, la energía se libera como calor en vez de utilizarse para sintetizar ATP. Entonces, dice que esto explica la fiebre que acompaña a las sobredosis tóxicas de estos fármacos. Y pues yo estoy leyendo, profe, y también dice que ese medicamento fue utilizado para adelgazar, pero que llegó un punto en el que lo suspendieron porque generaba pues complicación. Entonces yo no entiendo, profe, si es un inhibidor. Bueno, también es un desacoplante, entonces... Desacoplante, mándame porfa el texto, por favor. ¿De dónde lo sacaste? De bioquímica de Denise, el que usted utiliza, profe. Listo, entonces, vení, mándame esa partecita, porfa. Entonces yo reviso eso y bueno, ahí ya pues tocará tomar una determinación. Listo, profe, gracias. Pues yo lo que considero es que pues a los que pusimos esa también pues, porque depende de los escenarios, ¿no? Allí yo pienso pensando así químicamente, ¿no? Listo. Que depende donde, como dice, el que llega primero pega más duro, ¿no? Dice, y en los medicamentos, en las acciones, cuando hay a nivel de receptores, es la misma situación. Si yo me tomo 2 medicamentos y ambos van a ir van a ir a unirse a un receptor, sea para favorecer o para desfavorecer, aplica de que el que llega primero pega más duro, ¿sí? Entonces, bueno, quizás puede suceder esta situación también aquí. Yo no me he metido mucho tan de fondo allí en la desfosforilización oxidativa, pero sí puede suceder también esas situaciones, ¿no? Listo. Entonces, acepto la derrota, no acepto que sí. No derrota, no, sino que hay preguntas que quizás de pronto pueden tener la termogenina. 2 cosas, ¿sí? Pero bueno, tengo que revisarlo con mis propios ojos. Bueno. La del dinitrofenol. Listo. Es que, no, aquí no, parece que no sé, lo que pasa es que por ahí encontraron una bibliografía donde dicen que el dinitrofenol, ¿sí? Es un desacoplante sintético también. No solo un inhibidor de termogenina, sino también un desacoplante sintético. Entonces, si es un desacoplante sintético, efectivamente las respuestas cambian. Cambian. Profe, ya le mandé la foto al correo. Listo, hágale pues. Mándame también una buena noticia o algo. Sí, es que No, parece que lo que hace el nitrógeno entonces es aumentar la tasa de salida de estos hidrogeniones. O sea que aumenta el calor. Aumentaría el calor. Sí. Pero entonces ya no es inhibidor. Profesor, entonces ya no es inhibidor o también. ¿Se funcionan bien? Lo que pasa es que los otros míos se dañaron, no sé qué pasó. Entonces, pues bueno, si me puedes colaborar, te agradezco. Yo pienso que lo que acabé de decirles, que es como quien llegue primero, ¿no? En el caos. Págame los micrófonos. ¿Podrías mostrar, por favor, la pregunta esta? Con esto yo creo que ya oigo bien y creo que ya tengo la razón. ¿Cuál es el derecho y el izquierdo? ¿Cuál es? El del micrófono. ¿Ah, sí? ¿Es el derecho? Ah, bueno, listo. Óigame que después no escucho nada y pone más preguntas ahí. Listo, muy bien. Yo creo que ya. Hablen, por favor. Si no, ya se computador. Hola, hola. Hola, profe. Sí. Profe, ¿nos puedes mostrar, por favor, en el parcial de hoy cuál es la pregunta de Elsa y en caso de que se estuviera buena, cuál sería la respuesta correcta? Entonces, No, mira, la respuesta correcta son 2. Una es aumento de calor, aumento de liberación de calor. Pero primero tengo que revisar esto, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Pues, ¿cómo me dijiste que era Lippincott? Denis Ferrier, profe, sexta edición. Mayor calor, mayor formación de calor, o también disminuye el pH de la matriz mitocondrial.
mayor concentración de hidrogeniones en la matriz mitocondrial. Estas dos cositas serían. Ay, es que el metabolismo se puede dar, lo que decía yo con los medicamentos. De pH, aumento de hidrogeniones. Pero entonces, en el taller estaría, en el examen estaría mal, porque la respuesta correcta de Sí, claro, en el papel está mal. Sí, en el examen está mal. Bueno. Muy bien. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, entonces comenzamos con la clase. ¿Más? ¿Nada más? Otra pregunta, ¿cuántos cofactores se reducen en el ciclo? ¿Cuántos cofactores? Son tres, serían 4 cofactores. 3. Estoy haciendo los cálculos, estoy haciendo las cuentas, señor. Se reducen 3, pero no sé si se oxida uno. No, espera un momentico. ¿Cuántos cofactores se reducen? ¿Cómo dice la pregunta exactamente? Ya. Okay. Es la pregunta Vea. solamente que Le voy a decir- se define cuál es la mejor definición para el ciclo. Le voy a contestar con lo siguiente. ¿Sí? Eso depende de usted qué base, a qué bibliografía se refiera. Si usted se refiere a Lehninger, no se reduce ninguno, que son coenzimas. Para Harper, no son coenzimas, son cofactores. Entonces, ahí se reducirían 3, 4 para el ciclo de Krebs. 4 cofactores para Harper. No sería ninguno, ningún cofactor. Exacto. ¿Y el GTP lo cuenta? No es un cofactor. No es un cofactor. Porque es que tú sabes que el GTP no se reduce. De hecho, no hay ninguna forma de que tú digas que se reduce un GDP. ¿No? 4. Pero como te digo, depende de quién. O sea, que esa pregunta es muy difusa. Una pregunta. Ajá. Se toman 4 por el NADH que sale en la tarjeta de cirujanasa. No, pero, o sea, no te entiendo cómo es. No, o sea, son 3 NADH y un PH2. En todas las deshidrogenasas. Son 4 deshidrogenasas. Exacto. Sí, correcto. ¿Listos? Bueno, pues nada. Entonces vamos a continuar con la clase de hoy. ¿Alguna otra pregunta o ya quedamos bien? Bueno. Profe, entonces usted revisa y si nosotras dos que tenemos de esa manera, la valdría también en su momento. Sí, yo reviso, yo también la tengo. revisaré algún día. Yo Eso también lo- la tengo, profe. Algún día revisaré. Bueno, listo, no hay problema. Bueno, no, es que no es derrota, sino es que lo que yo estaba No, diciendo. yo cero de la nota, no te preocupes que ahí te reflejan en el segundo corte. Como te No, digo, sino un que día, dice eso ya muy derrota, cercano. sino no es que, lo que yo decía es que depende concentraciones, escenarios en que sea. Por eso, por ejemplo, en los medicamentos dicen, no tomes tal cosa con tal otra, porque si llega primero el que me va a desfavorecer mi acción, entonces pues me va a disminuir o me va a inhibir o me va a hacer cualquier otra cosa Exacto. diferente. Pues eso sí es un efecto Entonces antagonista. eso es válido, ¿sí? Depende de escenarios, concentraciones, pero como ahí no estaba diciéndose ni concentraciones ni cosas así, sino en forma general, entonces pues aplica. Listo. En fin, bueno, muchas gracias. Dale esa lista, no hay problema. ¿Qué me preguntaste? Yo tengo una última pregunta sobre Un momento un que tengo otra pregunta. A ver, cuéntame, Lina. Es que no me acuerdo bien cuál es la pregunta, ¿me puedes, o sea, como dice exactamente en el parcial, si me lo puedes mostrar, por favor? No, ahí? es que yo tengo el parcial. De esa pregunta la pregunta que es de dinitrofenol, no sé cuál es. La mía es sobre la enfermedad de la glucosa 6-fosfatasa. Es mi pregunta sobre esa pregunta. No, la enfermedad de la glucosa 6-fosfatasa es otra. Esa es la de la No, hipoglicemia. profe, esa es otra pregunta. ¿También la querés ver? Listo, entonces, ¿cómo Ajá. dice? Hagamos un favor, ¿tienes que ver cómo se llama el monitor? ¿Ahí cero? Juan Camilo, ¿estás ahí?
Hola, profe, sí, aquí estoy. Hola Juan, hazme un favor, recógeme los datos de las personas que tienen que tienen la pregunta, que escogieron, no sé cuál era la selección, que hay un aumento de calor, ¿sí? O que, ¿cuál era la otra que dijimos? Disminuye el pH. Sí. Se disminuye el pH, la más de mitocondria. Siempre los que tienen aumento de calor. Si me das el favor. Listo, profe. Para que se pongan a decir al muchacho que tenga aumento de calor, que por favor lo reporte ahí. ¿Listos? Con Juan Camilo. Bueno, ¿qué pregunta tenías entonces tú? En la pregunta del parcial, si no estoy mal, decía que qué enfermedad, pues, o sea que, no, perdón, decía que qué pasaba si había una disminución de glucosa 6-fosfatasa, algo así era la pregunta, yo no recuerdo muy bien. Bueno, ¿O qué es lo que hacía? Bueno, pues si hay una disminución de glucosa 6-fosfatasa, pues simplemente hay una hipoglicemia severa. Sí, pero mi pregunta es que tú en clase nos habías dicho que hay una enfermedad que se llama von Wiersbe, Ajá. y que es una hipoglicemia continua en el que no tiene glucosa 6-fosfato, o sea, no la enzima, sino la molécula como tal, y en el parcial decía 6-fosfatasa, entonces por eso yo dije, pues no, o sea, yo dije entonces que la 6-fosfatasa lo que hace es introducirle un H2O a la otra molécula para para convertirla en glucosa, y por eso yo mismo puse la de la enfermedad, porque creí que eran, o sea, que no tenía, o sea, eran diferentes, porque sin glucosa 6-fosfatasa sí hay glucosa 6-fosfato. Mira, cuando nosotros tenemos glucosa 6-fosfato, esto lo vemos en clase, ¿sí? Esa glucosa 6-fosfato es llevada al lumen del retículo endoplasmático. Listo. ¿Por qué? Porque acá tengo una enzima que es una hidrolasa. Esa glucosa 6-fosfato es transportada por una translocasa, glucosa translocasa, que llega acá y aquí en el retículo endoplasmático liso está la glucosa 6-fosfatasa. ¿Está? Glucosa 6-fosfatasa. Entonces, ¿qué hace esta glucosa 6-fosfatasa? Pues yo tengo la glucosa con su grupito fosfato aquí. Y la glucosa 6-fosfatasa lo que hace es retirarme este grupito fosfato. ¿Sí? Entonces acá yo tengo glucosa 6-fosfatasa 2, 6-fosfatasa 2 y glucosa 6-fosfatasa 3. La glucosa 6-fosfatasa 2 me saca la glucosa. Y la glucosa 6-fosfatasa 3 me saca el grupo fosfato. ¿Está? Entonces, ¿cómo decía la pregunta exactamente? Colabórame con eso, por favor. Espera, profe, que ya estoy entrando. Ya. Sí, pero no sé cómo decía la pregunta, no me acuerdo la verdad. Es cierto que la glucosa 6-fosfatasa Ajá, hidroliza la glucosa 6-fosfatasa en el citoplasma. B, isoforma 2 transporta el grupo fosfato. C, es importante para evitar una hipoglicemia severa. D, es activada por la proteína A. Creo que lo que pasó es que ella no la vimos con los números, pues no vimos los digitales, pero sí vimos en el abajo que nombramos una enfermedad de Wiersbe. Ajá, la carencia de glucosa 6-fosfato. Sí, ahí está. O sea, las opciones que estoy dando, la única que es clara, eso lo vimos en una diapositiva. No me acuerdo bien que lo vimos en una diapositiva. Así rapidito lo vimos, pero lo alcanzamos en una diapositiva. Entonces, la única respuesta que está ahí, que se puede ajustar a esta pregunta, es que efectivamente yo no voy a tener glucosa libre. Si yo no tengo glucosa libre, pues simplemente no sale a citoplasma, no sale a circulación. ¿Sí? O sea, no es una pregunta ambigua ni bivalente. ¿Correcto? Quizás tú no entendiste mal lo de la glucosa 6-fosfato, no sé qué pasó, ¿sí? Pero con el esquema que yo estoy haciendo aquí, efectivamente, la respuesta que más se ajusta a esto es pues, la de la hipoglicemia. Bueno, profe, gracias. ¿Está? ¿Perdón? La PK no la explica. ¿La PK? Sí, también puedo explicar aquí.
La fosfatasa, que yo sepa, no la activa la FECA. Siempre vas a estudiar. Tesis de pregrado para usted. Tesis de pregrado para usted. Tesis de pregrado. Tu tesis de pregrado, ya tiene tesis de pregrado. Para demostrar si se fosforila o no se fosforila por la FECA. ¿Listo? Bueno. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿sí? Cambiando de tema, acabo de entrar al Moodle y me acabo de dar cuenta que el taller había que enviarlo por el Moodle y yo lo envié por correo. Bueno, hagamos una cosa. Pues nada, estos correos son nuevos, entonces, ¿a qué hora lo enviaste o qué? Anoche. ¿Anoche? Sí, tiene que estar ahí encimita, a las 11:55. Bueno, no sé, yo tendré que revisar las que enviaron por correo. Perdón. Bueno, perdona. Bueno, entonces, vamos a seguir con la clase de hoy. Sí, señor. Y hay un libro que también se muestra que también mide los ácidos lipólicos. A ver, un momentico, otra vez. ¿Disculpa más? El arsénico inhibe la pH3 deshidrogenasa. Sí. Pero también se nombra que también inhibe los ácidos lipólicos. Es lo que ustedes decían que se llama. Lipólicos. Bueno, lo que pasa es que el arsénico, a ver, estas deshidrogenasas tienen unas subunidades, unos grupos tioles que son oxidorreductores. Esos grupos tioles son activados por ácido lipoico. Entonces, el arsénico es muy afín a los tioles. SH, sí, entonces, ese arsénico es muy afín con los tioles. Entonces, por eso es que ahí están inhibiciones. ¿Listo? Entonces, entra a competir con el ácido lipoico porque tiene una afinidad por el arsénico. Entonces, cualquier lugar donde haya un tiol se puede... Bueno, cualquier lugar no. Acuérdense que en enzimas son estructuras muy específicas, muy complejas. Tú no puedes decir que porque hay un arsénico aquí se va a unir a este tiol. No puedes decir eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arsénico, primero, es un arsénico iónico. Los iones generalmente se dice que los iones son caotrópicos. Caotrópicos quiere decir que ellos están así, comandando así, ¿por qué? Por su densidad de carga. Entonces, cuando ellos tratan de un ambiente que no les favorece a ellos no pueden entrar. Entonces, ellos tienen que encontrar una manera, una orientación espacial que les permita ingresar a la enzima y llegar al tiol. ¿Listo? Ahora, si tú tienes un tiol ahí solo in vitro, que tú manipules el ensayo y tengas un tiol, tengas puros tioles, y hagas comparaciones entre arsénico y contra ácido lipoico, ya es distinto. ¿Sí? Pero que tengas una enzima dentro de una célula, ¿sí? Que efectivamente tiene tiol, que efectivamente se va a unir más siempre el arsénico, a una preferencia mayor a ese tiol que el ácido lipoico, no lo puedes decir. ¿Listo? Porque cada organización es distinta, cada configuración es distinta. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Vas a envenenar a alguien con arsénico? ¿Vas a envenenar a alguien con arsénico? Bueno, si no, dígame, yo lo vendo. Mentira. Bueno, ¿sí? Una preguntita. Cuéntame. Para este corte, ¿cuántas notas vas a sacar? ¿Cuál corte? ¿El tercero? Sí, señor. El tercero, las dos de siempre, las 2 notas de siempre, muchachos. ¿Qué ha pasado? Bueno, a mí me toca hacer como una renegociación de los porcentajes para ayudarles también en este. En vista de eso, me toca hacer un parcial acumulativo al final. Señores, ¿cómo van los porcentajes? ¿Seguros? ¿No los acomodo? ¿Cómo? Pero a ver, muchachos, no les digamos mentiras. Yo también me he sentado a estudiar y la segunda vez que uno hace un repaso, es ya más fácil adquirir la información.
Y no es lo mismo llegar a un tercer corte ya con la cosa que el profesor ha explicado y todo eso. Ya hay cierto nivel de entendimiento que explicó y complementamos el parcial. Yo digo, o sea, yo estudio, por ejemplo, yo creo que todos turismo para este parcial y lo perdí. Yo digo, cuando estudio para otra acumulación lo llego a perder y ese curso vale más. Y muchos llevamos la materia medio como para mirarse el sector. Sí, los temas que yo sacrifico muy mal en eso. Bueno, no sé. No sé, bueno, pero vamos a tratar de ayudar lo que más pueda. Entonces, aquí ya me dicen que no quieren parcial acumulativo. ¿Qué dicen los de allá, los que están en sus casitas calientitos, tomando chocolate? Profe. No elevado al cuadrado. Terrible, profe. No a infinito. ¿No al infinito? Bueno, yo digo que no al infinito. Bueno, entonces, bueno, ya que me dicen que no, entonces hay una oportunidad para que toda la nota que es último 40%, o sea que este corte le tiene que ir muy bien. O un taller adicional, más bien de pronto un taller quizás, pero... Para que todos sigan por su camino a estudiar sus cosas. Bueno, muy bien. Profe, ¿qué vamos a seguir entonces. Escuché la última parte. ¿Qué pasó? Entonces... Sí, cuéntame, dime. Profe, entonces no habría... Perdón, digo. ¿No había forma de qué? ¿No habría forma de qué? No te escucho, tenés mal internet, no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Y si, por ejemplo, nos pones un taller, pero antes del parcial, haciéndonos preguntas que, o sea, como similares al parcial, como para irnos preparando, porque es que tú no preguntas cosas como de teoría, sino más bien como de análisis. Entonces, como un taller antes del parcial, para irnos preparando a cómo serían las preguntas en el proceso de análisis. Sí, podríamos hacer un taller relativo. Es que con un taller uno aprende porque investiga, consulta y de pronto si le quedaron dudas, capitaliza información. Como que se va construyendo que tú haces. Por ejemplo, en mi caso, yo siento que aprendí sobre todos los pasos, todos los ciclos que vimos, yo estudié mucho, pero en el parcial no se vio reflejado por lo que las preguntas estaban como más bien de analizar, de pronto el tiempo, no sé qué pasó, pero pues sí me gustaría como que nos vayas enseñando a cómo contestar esas preguntas de análisis. Bueno, en el medio de la clase vamos a hacer preguntas de análisis, ¿listos? Para que empecemos a hacer preguntas de análisis. Bueno, está bien. Bueno, entonces voy a renegociar internamente, reconsiderando lo que hemos hablado. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar hoy con glucógeno. ¿Están viendo ahí la presentación de glucógeno por allá? ¿En sus casas, recostados en sus camas? No, recostarse en cama no. No es para recostarse en cama en estas materias. Acariciando el gato al lado. Bueno, muy bien. Entonces voy a hacer un breve repaso del glucógeno, ¿sí? Para que nos acordemos. El glucógeno es un polisacárido de reserva, ¿cierto? Que se encuentra en las células humanas, especialmente en hepatocitos y especialmente en miocitos, ¿sí? Es un polisacárido altamente ramificado. ¿Y por qué es altamente ramificado? Porque eso permite que muchos grupitos polares de la cadena lineal de glucosa estén bloqueados y no sea tan hidrosoluble. ¿Por qué? Porque al ser almacenamiento no tiene que estar disponible, muy disponible, muy expuesto ante el citoplasma. ¿Listos? Entonces, el glucógeno es más o menos así. Y entonces tiene muchas ramificaciones más o menos entre cada 10, 12 glucosas, ramifica, ¿sí? Y bueno, pues ahí está. Los enlaces que se encuentran en la estructura lineal son alfa 1,4 y las ramificaciones son alfa 1,6.
¿Listos? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Bueno, entonces, ¿qué más? De aquí, entonces, ¿cómo se sintetiza el glucógeno? Eso lo vamos a empezar a ver. Hay dos enzimas claves en la síntesis o en la regulación de glucógeno. ¿Listos? Que son la glucógeno sintetasa, y son, esas para formar el glucógeno, que lo vamos a llamar GS, y está la glucógeno fosforilasa, que es para el catabolismo de glucógeno. Fosforilasa para el catabolismo de glucógeno. Estas dos enzimas son altamente reguladas por varios factores, que ya vamos a ver cuáles son. Fosfatasa, glucógeno fosfatasa. Bueno, para empezar entonces, ya teniendo las siglas de cada una de estas enzimas, la GS primero es estimulada por glucosa 6-fosfato. ¿Listos? Es estimulada por glucosa 6-fosfato. También es estimulada por insulina. ¿Listos? Entonces la glucógeno sintetasa es estimulada por glucosa 6-fosfato y es estimulada por insulina. Y es inhibida por glucagón. Es inhibida por glucagón. Ya sabemos cómo el glucagón es que inhibe algunos sustratos, en este caso inhibe la glucógeno sintetasa, ¿cierto? Por una fosforilación. Cuando se fosforila la glucógeno sintetasa, esta se inhibe. ¿Listo? Ya sabemos que pues, por receptor acoplado a proteína G, y entonces que viene y se activa la proteína quinasa A, y la proteína quinasa me fosforila esta enzima, y entonces al fosforilarla tenemos que esto cierra. ¿Listos? Pero a la vez, ¿qué pasa? A la vez sucede que la que me degrada, la glucógeno fosforilasa, ¿sí? También es fosforilada por P-A, y cuando se fosforila por P-A se activa. O sea que mientras que una se inactiva, la otra se activa. La glucógeno sintetasa, que es la que construye glucógeno, el anabolismo de glucógeno, cuando está el glucagón que fosforila esta enzima, la inactiva. O sea que se apaga el anabolismo de glucógeno. ¿Sí me hago entender? ¿No me hago entender? Entonces, no, la PK fosforila las dos. La glucógeno sintetasa es inhibida y la glucógeno fosforilasa es activada. Exactamente, las dos son antagonistas. Mientras que una se enciende, la otra se apaga, o viceversa. La fosforila la PK. ¿Listos? Ve, profe, ¿y ese proceso dónde se realiza? Este proceso se realiza en citoplasma, citosol. La GF es inhibida por insulina, exacto. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tengo insulina tengo bajos niveles de P-A. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Bueno. Sí. Esa, por ejemplo, es una pregunta de análisis, lo que tú me acabas de preguntar, ¿sí? Que la GF, ¿cómo la insulina inhibe la GF? ¿Sí? Entonces todo el mundo buscarse por ahí en la cabecita, comienza a mirar la GF, pero si la GF se activa por P-A y la PK es glucagón, entonces ¿por qué la insulina? ¿Qué hace la insulina? ¿Correcto? Pero hay algo muy bonito, de que la insulina no estimula la glucógeno sintetasa por niveles de pKa. Ahorita lo vamos a ver cómo estimula la glucógeno sintetasa, la insulina. Y es por la regulación de una enzima que se llama la glucógeno sintetasa quinasa 3. Ahorita la vamos a ver. ¿Listo?
Entonces, más o menos por ahí van las preguntas así analíticas. ¿Correcto? Comprendamos cómo es el paso de anabolismo del glucógeno, ¿sí? Y en este sentido, cómo es el switch para prender o apagar el anabolismo y prender el catabolismo en otro lado. No es algo lineal, es algo que se desvía por allá con la GCK3, pero igual tiene el mismo efecto. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Profe, Ahora mejor dicho, entonces, miramos. ¿la GF también es inhibida por glucosa 6-fosfato o solo por No, insulina? la GF Solo por- es inhibida más que todo por insulina. Vale, profe. ¿Listo? De forma indirecta, digámoslo así. Bueno, entonces tenemos que todo esto arranca en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? La glucosa no es un precursor válido para la síntesis de glucógeno, tiene que ser glucosa 6-fosfato. ¿Listos? Entonces lo primero que se enfrenta esta glucosa 6-fosfato es a la fosfoglucomutasa. La fosfoglucomutasa tiene que cambiar el fosfato del carbono 6 de la glucosa y posicionarlo en el carbono 1 de la glucosa. ¿Por qué razón? Porque por el carbono 1 es donde se van a hacer los enlaces glucosídicos. ¿Sí? En el carbono 6 también se van a hacer los enlaces glucosídicos, pero la enzima que construye sobre el carbono 6, ocasiones del carbono 6, no necesita una plantilla. Ella actúa simplemente sobre el OH del carbono 6. ¿Listos? ¿Sí queda claro? En cambio, la enzima que va a actuar sobre el carbono 1, hacer los enlaces 1,4, sí necesita una plantilla, que de hecho es una plantilla de uridil difosfato, que ya lo vamos a ver. Una plantilla es que tenga una señal, un señuelo, que dice, aquí está esto, entonces yo voy a actuar sobre esto. ¿Se va a entender? Es una banderilla, una bandera. En este caso es la uridil difosfato. Un marcador, exacto. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que pasar ese fosfato al carbono 1. Ojo con eso, es el primer pasito. ¿Sí? Ahora que yo tengo este fosfato en el carbono 1, introduzco un nucleótido que es uridin trifosfato. ¿Sí? Trifosfato. Es un nucleótido de uridina o de uracilo, pues. ¿Listos? Entonces, este uridin trifosfato viene y se localiza, venga, yo le dibujo para que nos quede un poco más claro. Esta es la glucosa, acá está su carbono 6 con su OH, por acá ya tenemos el grupito fosfato, glucosa 1-fosfato. Y entonces el uridin trifosfato viene y se ancla aquí al carbono 1. ¿Listos? Se ancla aquí al carbono 1. De tal forma que se hace este ataque aquí, un ataque aquí que se hace, sale este fosfato y sale un fosfato de uridina, ¿sí? Y me queda entonces glucosa UDP, 1-UDP. Esta glucosa 1-UDP es lo que me va a señalizar que ahí se va a realizar el enlace glucosídico. ¿Listos? Ese es ahí en ese puntico donde está el UDP es el enlace glucosídico. La glucogenina es una proteína muy grande en donde tiene un residuo de tirosina que es clave para la síntesis de glucógeno. Se han realizado estudios con mutagénesis sitio dirigida en donde se sustituye esta tirosina por compuestos de grupo lateral similar. ¿Como cuáles? Como la treonina, que tiene un OH por ahí, la serina, que también tiene otro OH por ahí, y efectivamente no hay síntesis de glucógeno cuando se hace esta sustitución. O sea que la tirosina es supremamente importante para la síntesis de glucógeno. ¿Listos? Ahora, cuando ya tengo esta tirosina aquí expuesta de la glucogenina, vienen el UDP y el UDP reconoce esta tirosina, ¿sí? Entonces, al reconocer esta tirosina, suelta, tiene un dominio catalítico para la síntesis de enlaces glucosídicos y comienza a polimerizar tipo 1,4. Perdón, una pregunta.
cuando no se reemplaza ahí la tirosina por la treonina o la serina, ¿qué efecto tiene? ¿Inhibe? No tiene ningún efecto, no construye glucógeno, no lo construye. Sí tiene efecto, o sea, para la reacción ahí, ¿sí? Inhibe. Exacto, el efecto es que no, simplemente no tiene efecto porque no construye nada. Exacto, inhibe, pues. Inhibe, hay una inhibición, pero, ojo, Elsa, no podemos decir que inhibe porque no le estoy aplicando ningún inhibidor. Sí. Interna de la proteína estoy haciendo una mutación, ¿sí? Y esa mutación, pues simplemente, o sea, la proteína sigue ahí, tal cual, sigue estable, sigue tal cual, pero no hay formación de glucógeno. O sea, impide que la reacción continúe. Exacto. Gracias. Vale, con gusto. Entonces yo tengo comienza a polimerizar esta proteína, ¿sí? Comienza a polimerizar varias glucosas hasta más o menos 10 a 12 glucosas. ¿Sí, señor? Cuando se une la glucosa UDP con la glucosamina, forman el enlace 1,4. ¿Sí? El enlace 1,6 lo hace otra glucógeno sintetasa. Y creo que la glucógeno 1,6 sintetasa la pone entre comillas porque no me acuerdo en este momento bien. Pero la hace otra enzima. ¿Sí? Otra glucógeno sintetasa. Es distinta a esta glucógeno sintetasa. Listo. Entonces, sale el UDP y comienza a hacer el enlace glucosídico. ¿Sí? El enlace glucosídico. ¿Por qué es importante esto? Porque yo creo que ustedes ya saben que el carbono 1 de la glucosa es un carbono anomérico, ¿cierto? Un carbono anomérico es aquel que es un OH o es un carbono reductor. ¿Sí? Por lo tanto, ahí viene y se une entre el uno y el otro, se dan como es un enlace glucosídico, ¿no? Un enlace glucosídico tipo 4, pues en este caso como es alfa, yo tengo que el enlace glucosídico tipo 1,4 es este. Enlace glucosídico. ¿Sí? Es un éter entre dos monosacáridos, en este caso entre dos glucosas, y me forma pues el enlace glucosídico. Y así se construye el glucógeno. ¿Listos? ¿Quién es la enzima o el reactivo limitante de esta reacción? La glucógeno sintetasa. ¿Listos? Cuando la glucógeno sintetasa no está fosforilada, ojo con esto, cuando no está fosforilada, actúa como inductor la glucosa 6-fosfato, en estas condiciones únicamente. Cuando la glucógeno sintetasa no está fosforilada, actúa como inductor la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Cuando la glucógeno sintetasa sí está fosforilada, actúa como inductor la insulina. ¿Listos? Cuando no está fosforilada, actúa la glucosa 6-fosfato como inductor. ¿Sí? Cuando está fosforilada, actúa la insulina como inductora. Y ya lo vamos a ver por qué. Sintetizar glucógeno. La cadena lineal del glucógeno. Digámosle así, el esqueleto del glucógeno. Ya ella viene una enzima que se llama glucógeno 1,6 sintetasa, que no la voy a preguntar en el parcial porque no me acuerdo bien cómo es que se llama esa enzima ramificadora. Exacto, la glucógeno sintetasa se encarga de formar toda la línea. ¿Listos? Entonces, estamos en el pasito en que la glucógeno sintetasa se encuentra inhibida por glucagón, o sea que se encuentra fosforilada. ¿Listos? En este punto, cuando se encuentra fosforilada, entonces tenemos lo siguiente. En una situación así que se encuentra fosforilada, tenemos altos niveles de glucagón, se fosforila la glucógeno sintetasa y se inactiva. ¿Listos? Para tener glucosa disponible. Cuando estamos en un estado postprandial, insulina y necesita ocupar en algo ese exceso de glucosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este momento nosotros, bueno, no sé si todos acaban de desayunar, no sé, ¿no? Lo siento mucho, lo lamento.
Lamento porque el cerebro está consumiendo mucha energía y no pueden ir sin desayunar. Entonces, cuando tenemos, en este momento, entonces, los que no han desayunado tienen la glucógeno-sintetasa fosforilada. ¿Sí? Está fosforilada. Está fosforilado. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, cuando está fosforilada, viene la insulina y se une a su receptor de insulina. Habíamos visto ya esta vía, que activa la PI3K, luego la proteína de quinasa 1 y luego la catequinasa. ¿Y la catequinasa qué es lo que hace? La catequinasa lo que hace es fosforilar la GSK3. ¿Sí? Cuando la GSK3 actúa como un... La GSK3 cuando está sin fosforilar, ella viene y se une a la glucógeno-sintetasa y no deja que ésta se fosforile. Se desfosforile, perdón. ¿Sí? O sea que cuando la GSK3 está activa, la glucógeno-sintetasa está inactiva. ¿Sí? Y viceversa. Cuando la GSK3 está inactiva, la glucógeno-sintetasa se activa. ¿Sí? Entonces la catequinasa lo que hace es inactivar la GSK3. ¿Proveniente de quién? Proveniente de la insulina, que lo que hizo fue fosforilarme la catequinasa, y la catequinasa lo que hace es fosforilarme la GSK3, y cuando se fosforila la GSK3, se desfosforila la glucógeno-sintetasa. ¿Quién desfosforila la glucógeno-sintetasa? Bueno, la inactividad de la GSK3. Este fosfato, ¿para dónde se va? Bueno, no sé si es una función autocatalítica, no sé. Pero lo que sí sé es que este fosfato tiene que ir a algún sustrato. Traigo la información en la próxima clase porque no sé quién la desfosforila. Exactamente esta GSK3, yo no sé si se transfiere este grupito fosfato a la GSK3. O sea que tendría dos grupitos fosfatos. No, por eso. La clase anterior era que un punto de regulación de la glucógeno-sintetasa era la GSK3, por medio de que se fosforilaba la AKT. Fosforilaba la AKT. Sí. No se podía fosforilar dos veces. Entonces ese grupito de fosfato, como usted dice... No, ese grupito de fosfato tiene que ir a algún lugar. ¿Sí? No sé, bueno, eso tiene que ir a algún ATP, pero no sé al ATP por medio de cuál enzima en este momento. ¿Qué es GSK3? Bueno, tengo que revisar el artículo, no sé. Entonces, al desfosforilar esta, se activa la glucógeno-sintetasa. La glucógeno-sintetasa está fosforilada cuando no hemos comido. Si se desfosforila en un estado fosforilado, cuando no hemos comido, la glucógeno-sintetasa está fosforilada. Ajá, se fosforila. ¿Está? Eso, vamos así ya yendo más allá, más arriba. No solo aquí, sino que ya empezamos ya como a llevarlo. Y eso es más o menos es la idea del parcial. Profe, yo no sé dónde tiene el micrófono, pero se escucha como, no sé, siempre que toca algo se escucha feo. O sea, como un ruido, sí. No sé, bueno, voy a tratar de alejarlo un poquito más. A ver, vamos a ver si así nos va mejor. Profe, una preguntita. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pregunta tiene? Entonces, cuando la GSK3 está activa, ¿la glucógeno-sintetasa también? No, la glucógeno-sintetasa está inactiva cuando la GSK3 está activa. Ah, vale. Gracias. O sea que en una situación de ayuno la GSK3 está activa. ¿Listos? Bueno, ¿qué me vas a preguntar? La glucosa y los fosfatos se buscan en el ciclo de la glucosa. ¿Y qué es lo que hace que ella no siga el ciclo de la glucosa? Las concentraciones. O sea, directamente la exoquinasa, ¿cierto? La exoquinasa, tú sabes que tiene una KM, ¿cierto? Determinada. Mientras que la glucógeno-sintetasa tiene una otra KM determinada. Entonces, ¿qué pasa? Al nivel de concentración. Mira, tú para una reacción enzimática, de hecho, esto es algo que no les había mencionado y lo puedo mencionar. Nosotros tenemos un sistema de equilibrio de la siguiente forma: enzima sustrato,
un complejo enzima sustrato y una enzima más producto. ¿Listo? ¿Cuál es el factor limitante aquí? Este complejo enzima sustrato. Esto es un sistema en equilibrio. ¿Qué quiere decir un sistema en equilibrio? Es un sistema acoplado a un proceso termodinámico. O sea que por más enzima, por más sustrato que tú tengas, el equilibrio no se va a dañar. ¿Qué quiere decir equilibrio? Que la concentración de reactivos y productos no se va a alterar así tú le colocas las condiciones ideales. ¿Eso por qué razón se da? Por una razón termodinámica. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes preferencialmente la glucosa es sustrato de la exoquinasa, ¿sí? Y tú tienes, nosotros tenemos dos estados, una cinética enzimática, que es un estado de pretransición, y es un estado de pretransición, y es un estado de, ya te digo, ¿cómo se llama? De transición, un estado de, bueno, cuando se estabiliza, pues, ¿sí? Un estado ¿de qué? No, un estado de, se me fue la palabrita. No se me puede olvidar eso. Estacionario. Un estado estacionario, ¿listo? Es un estado estacionario. Tú tienes aquí una K1, una K-1, tú tienes una K2. Esto no lo vimos muy a fondo porque, pues, no, la idea no era, pero ya que tocas el tema, que por qué para un lado y no para el otro, ¿correcto? Entonces, esa exoquinasa llega a un estado ES estacionario, ¿sí? Cuando llega a un estado ES estacionario, yo tengo otra concentración de sustrato que puede ir a actuar para otros lugares. Entre esos lugares es glucógeno sintetasa, ¿sí? ¿Cuál otro lugar? Ahorita que vamos a ver es la ruta de las pentosas. ¿Listo? ¿Y cuál otro lugar? Pues también puede ser una condición así, cuando hay una elevada concentración de sustrato de glucosa 6-fosfato, pues se activa la glucosa 6-fosfatasa, que es la reversión a glucosa libre de fosfato. ¿Listo? Entonces, ¿de qué va a depender? Depende de la concentración de glucosa 6-fosfato que haya en ese momento. ¿Listo? ¿Sí te respondí? Sí, creo que era abajo de la glucólisis, no había algo que la enzima, pero por eso ya se había. No, claro, pues es que nosotros, gluconeogénesis, sí, la ruta de piruvato carboxilasa, pero la ruta de piruvato carboxilasa también contesta a las exigencias de glucosa en plasma, por ejemplo, en un estado de ayuno. ¿Listo? Entonces, o sea, nosotros ponernos a pensar en todas las probabilidades que puede estar sucediendo es muy difícil. Claro, allá abajo hay una información que me dice, no, es que yo tengo mucho ATP, entonces yo cierro, por ejemplo, en fosfoglucokinasa 1, que de hecho, en los primeros puntos del taller se habló de la relevancia del ATP contra fosfoglucokinasa. ¿Sí tuvieron en cuenta eso o simplemente transcribieron en inglés? ¿Sí lo estudiaron? ¿Lo analizaron? Efectivamente, inhibiciones de fosfoglucokinasa 1 por exceso de ATP. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes una inhibición de fosfoglucokinasa 1, pues tienes un aumento de la concentración de glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Y ese aumento de la concentración de glucosa 6-fosfato, pues abre las puertas para ir a activar la glucógeno sintetasa. ¿Listo? Bueno, entonces, lo siguiente. Profe, cuando usted dice razón termodinámica, ¿a qué hace referencia? Mira, cuando yo digo termodinámica es lo siguiente. Nosotros tenemos la concepción de que una reacción siempre tiene que ser 100% en una condición ideal. Por ejemplo, si yo tengo una concentración ideal de enzima sustrato me lleve a la formación de una velocidad máxima, ¿sí? Yo asumo que el sustrato, todo el sustrato se va a convertir en producto, y eso es mentira. Cuando yo digo una condición termodinámica es cuando yo pienso en la situación, vámonos más a fondo, ¿sí? En las vibraciones de los núcleos de estos compuestos, en las orientaciones de los grupos funcionales. Todo esto tiene unas implicaciones termodinámicas que la podemos resumir con una ecuación muy simple que es energía libre de Gibbs, entalpía menos temperatura por entropía. Es un regalo que nos dejó Gibbs para poder hacer esto, asumir esto. ¿Sí? Entonces, todos los sistemas tienen esta condición termodinámica que se va a ver reflejada en la cinética. Entonces, el equilibrio es inherente a la condición termodinámica. ¿Sí? Por más sustrato que le introduzcas a una enzima, estas concentraciones de producto van a ser iguales.
¿Listo? Las concentraciones de enzima producto no van a cambiar, no van a diferir. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo el mismo equilibrio. Ahora, tú te has de preguntar, pero este señor, ¿de qué habla si a medida que aumenta la concentración de sustrato, aumenta la velocidad? Es cierto, pero estamos hablando de un estado ¿de qué fue que les dije? Ya se me olvidó. Estacionario, exacto, ¿sí? En un estado estacionario, en donde la velocidad de formación de enzima sustrato, de reversión de enzima sustrato, es prácticamente igual a la velocidad de enzima más producto. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero decir cuando todo está acoplado a un sistema termodinámico. Que no necesariamente el equilibrio no se va a ver afectado por las concentraciones, debido a que eso ya viene con una firma, un sello de nacimiento de la reacción bajo una expresión termodinámica. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? ¿Sí me hice entender o no? Sí, profe. Bueno, eso quiere decir que sí. Bueno, muy bien. ¿Sí? Entonces, allí, cuando usted me explicaba que la insulina promovida para poder tener glucosa citosólica, hay alto nivel de... No, la insulina, no. Ojo con eso. La insulina promovida para tener la glucosa citosólica cuando llegaba y en el residuo de tirosina que tiene el receptor de insulina en la membrana. Sí. Que todo ese proceso que no, ese cuando usted explicaba que con altos niveles de insulina se activaba esa ruta de SK3, es porque los altos niveles de insulina inactivan esa enzima. O sea, que hacen que se fosforilen. ¿De cuál enzima estás hablando? No sé de qué enzima estás hablando. A ver. Cuando estábamos en esta clase, se nos explicó que aquí la AKT activa el glucosa y va a ir por translocación. Correcto. Y usted nos explicó que esta ruta de acá, cuando habían altos niveles de insulina, se podía ir que la AKT fosforilaba la SK3 y esta era la que regulaba la producción de la glucosa. Entonces, a altos niveles de insulina, esta está inactivada, pero por fosforilación. Exacto, por fosforilación de la AKT, señor. Sí. Claro, porque es que mira, silencio por favor, mira, el glucagón, o sea, usted hay una cosa, esto es un poquito enredado, ¿sí? Pero vamos a ¿qué? Un poquitín, un pelín enredado. Vea, le voy a decir una cosa. Usted siempre sabe imaginar esto. El glucagón va a conseguir, lo que va a conseguir el glucagón es tener glucosa disponible. ¿Sí? Ojo, no pensemos únicamente en un sistema circulatorio, pensemos en citoplasma también. ¿Sí? Que el glucagón siempre va a tener eso. Porque es una conclusión que te ayuda a visualizar muy bien, porque es que nosotros tenemos, es muy charro porque la insulina se considera como una hormona anabólica. ¿Sí? Pero en glucólisis no es anabólica, es catabólica. ¿Al fin qué? ¿Es anabólica o catabólica? Pues se dice que es una hormona anabólica, ¿por qué? Porque ayuda a anabolizar glucógeno, por eso la síntesis de glucógeno, y también es anabólica para síntesis de ácidos grasos. Pero ¿en qué? En glucólisis es catabólica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es catabólica? Porque el glucólisis está destruyendo la glucosa. Por eso es catabólica, es catabólica en glucógeno. La insulina no le interesa a la glucosa, la insulina necesita deshacerse de glucosa. Necesita quitarse la glucosa, como sea. ¿Listo? Ella está encartada, ella responde ante un encarte de glucosa. ¿Listos? Profe, ¿y el glucógeno tendría un efecto, digamos, anabólico en la gluconeogénesis? No. O sea, la gluconeogénesis es distinto a la síntesis de glucógeno. La gluconeogénesis contesta principalmente a las necesidades, responde a las necesidades de glucosa en sangre. ¿Sí?
Pero ¿qué pasa? Llega un punto en que tú tienes una cantidad de moles de glucosa formadas por gluconeogénesis que ya no se necesita sacar la célula con esa cantidad de glucosa. Tiene dos vías, pues tiene la vía de la ruta de las pentosas, si tú te quieres ir a formar alguna síntesis anabólica, que ya lo vamos a ver, o tienes la ruta de síntesis de glucógeno. ¿Sí? O sea, todo es muy relativo, el metabolismo es muy relativo. ¿Listos? Metabolismo es de probabilidades, que este se puede ir por acá, o se puede ir por acá, o se puede ir por acá, dependiendo de la situación, la circunstancia. ¿Listos? Siento mucho que sea así, pero es así. No puedo hacer nada. Muy bien. Entonces seguimos. Uy, se fue por acá. Bueno, ya teniendo en cuenta entonces la síntesis de glucógeno, ahorita vamos a ver qué pasa con la degradación de glucógeno. ¿Listos? Entonces, en la degradación de glucógeno ya vimos que hacía parte la glucógeno fosforilasa. Entonces, hay unas enfermedades que están completamente relacionadas con de glucógeno, y esta degradación de glucógeno generalmente da, pues, ¿cuál es el resultado? Pues que no hay formación de energía, ¿sí? Y los músculos son los más perjudicados ante esta situación. Entonces, esta es la enfermedad de Pompe, está la síndrome de McCartney, está la enfermedad de Cori. Estas tres son deficiencia de las glucógenos fosforilasas. De cada una de estas situaciones, por ejemplo, aquí tenemos de la 1.6 transglucosidasa, que es la enzima que se encarga de romper las ramificaciones tipo 1.6. Estamos por acá, por ejemplo, con el síndrome de McCartney también, que es la glucógeno fosforilasa. Por acá tenemos otra 1.4 glucosidasa. Bueno, entonces, ¿cómo se da este mecanismo? Entonces, en este mecanismo tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos entonces dos enzimas claves para esto. La proteína quinasa A no me fosforila directamente la glucógeno fosforilasa. Lo que me fosforila la proteína quinasa A proveniente del glucógeno es una enzima que se llama glucógeno fosforilasa quinasa. ¿Sí? La fosforila y me la activa. La glucógeno fosforilasa quinasa me activa la glucógeno fosforilasa, que es la que finalmente va a ir a romper los enlaces 1,4. ¿Listos? Enlaces 1,4. ¿Sí queda claro cómo es que actúa? Muy bien. Fosforilasa quinasa. Ajá. Y la glucógeno fosforilasa quinasa me fosforila la glucógeno fosforilasa. Recuerden que esas glucógenos fosforilasas, cada vez que se fosforilan, se activan. Entonces tenemos que la glucógeno fosforilasa activa va y rompe todos los enlaces tipo 1,4. ¿Sí? Mira, cuando llega y se rompe, genera glucosa 1-fosfato. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esta glucosa 1-fosfato ahora es sustrato de la fosfoglucomutasa, que es reversible, que la acabamos de ver ahorita en síntesis de glucógeno, y me genera entonces glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Este fosfato que está viniendo de la proteína quinasa A es aquel que llega a la glucosa 6-fosfato. ¿Qué? Porque la glucógeno fosforilasa fosforilada transfiere este grupito fosfato ¿a dónde? Al carbono 1 de la glucosa que compone el glucógeno. ¿Listos? Y luego llega la fosfoglucomutasa y lo que hace es transportar ese fosfato del carbono 1 al carbono 6 para producir glucosa 6-fosfato. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Me encanta este grupo. Los felicito. Y entonces ahí actualidad la glucosa 6-fosfatasa. Sí, pues en caso de que tú necesites sacar de la célula. Tú puedes necesitar energía en la célula, entonces tú tomas, te vas para abajo, para exoquinasa. Si necesitas citosólica, ahí la actualidad. Exoquinasa, exacto. ¿Listo? ¿Sí? Transfiere ese fosfato al carbono 1 y queda la glucosa. Exacto. Glucomutasa, que fue la que isomerizó en la síntesis de glucógeno. Exacto. Exacto.
Glucólisis, como dijo el compañero, puede coger para glucosa 6-fosfatasa y salir. No, salir de la célula. Profe, ¿y qué pasa con los enlaces 1.6 o 1.6? Los enlaces 1.6 de glucógeno son catabolizados por una enzima que se llama una transglucosidasa, glucógeno 1.6 transglucosidasa. Esa es la enzima que degrada los enlaces 1.6. ¿Y actúa simultáneamente con la otra o...? Primero tiene que actuar esa, ¿no? Tienes que ramificar primero para que la otra actúe. Muy buena pregunta. Esta ruta es principalmente en hepatocitos y miocitos. Sí, señor. Hepatocitos y miocitos. No, pero hay muchas más células, ¿no? O sea, lo que yo les dije, principalmente sí. O sea, cuando hablamos de tasa de flujo, sí. Especialmente en hepatocitos. No, en miocitos, en músculos. ¿Listo? Esta enzima glucógeno fosforilasa quinasa B y la glucógeno fosforilasa quinasa y la glucógeno fosforilasa pueden activarse de forma alostérica en dos situaciones. La primera es que la contracción muscular libera calcio, ¿sí? Y este calcio se va a unir a un dominio de calmodulina que tiene la glucógeno fosforilasa quinasa, ¿correcto? Que al unirse este calcio a esa subunidad de calmodulina, activa la glucógeno fosforilasa quinasa. ¿Listo? O sea que la contracción muscular me la activa. ¿Listo? De manera simultánea, la contracción muscular me activa la glucógeno fosforilasa quinasa por liberación de calcio, ¿sí? Que se une a calmodulina, entonces la calmodulina lo que hace es activar esa ruta ahí. La otra forma que la activa, la otra forma de activarse es que cuando hay un ejercicio intenso, ¿cierto? Los niveles de ATP bajan, cuando hay una disminución de ATP, hay un aumento de AMP. Entonces, el AMP viene y me activa la glucógeno fosforilasa, me la activa, y también comienza a liberar glucosa para que liberar glucosa para producir ATP, ¿no? En últimas. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Estamos ubicados o no? Bueno, vamos a la pizarra. No, difícil no hay nada difícil. Difícil es ganarse un valor, un chance. Vea pues, la glucógeno fosforilasa es fosforilada por proteína quinasa A, ¿sí? Y esta fosforila, la glucógeno fosforilasa quinasa, fosforila la glucógeno fosforilasa para que esta actúe. ¿Sí? Estamos hasta ahí. La contracción muscular genera calcio, ¿sí? Y el calcio se une aquí a glucógeno fosforilasa quinasa y lo que hace es activarla. La glucógeno fosforilasa quinasa, ¿por qué? Porque esta tiene un dominio, una subunidad que es de calmodulina. Y ya, y se activa pues la glucógeno fosforilasa. Cuando yo tengo una actividad intensa, los niveles de ATP disminuyen, ¿sí? El sustrato de glucosa también se reduce. La vía de glucólisis y oxidación, respiración celular, está full. ¿Sí? Está rapidísimo, está corriendo mucho tan rápido que las reservas de ATP se acabaron. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a aumentar el AMP. Entonces, el AMP viene y actúa como un activador alostérico de la glucógeno fosforilasa. ¿Listos? Estas rutas son simultáneas a la del glucagón. ¿Sí? Son acompañadas del glucagón. ¿Eso por qué? Porque se necesita un sustrato energético rápido. ¿Qué mejor manera de hacerlo por dos o tres rutas simultáneamente? ¿Listos? ¿Sí? Entonces, el calcio activa la... Exacto. Fosforilasa. ¿Listos? ¿Preguntas con glucógeno? ¿Preguntas? Generalmente sí, porque, o sea, ¿de qué otra forma tú gastas
tu ATP. O sea, así de una manera abrupta, excesiva. Nosotros sabemos que ATP está implicado pues, en la ruptura de la replicación de la hélice, del ADN, etcétera. Está implicado en la síntesis de los peptídicos, de proteínas, pero eso más que todo es metabolismo basal. ¿Sí? Entonces, ¿eso de qué forma gastas así energía abundantemente? Pues haciendo un ejercicio intenso. El AMP cíclico es un segundo mensajero, no tiene una relación directa con energía. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? ¿Ninguna? Vamos a la ruta de las pentosas entonces, si no hay preguntas. Entonces, en este punto estamos en glucosa 6-fosfato. ¿Listos? Estamos en glucosa 6-fosfato, estamos por ahí. Yo espero que todos estemos así como ustedes. Espero que los que están en casa también estemos ubicados en donde estamos. Si no estamos ubicados, créanme que cada vez se va a poner peor, entonces no nos vamos a ubicar nunca. Entonces necesito que todos estemos localizados en qué punto estamos. ¿Sí? Estamos en glucosa 6-fosfato. ¿Listos? ¿Provenientes de dónde? Provenientes del catabolismo de glucógeno. Bueno, entonces seguimos. Entonces en glucosa 6-fosfato yo tengo otra ruta. Una ruta que se llama la ruta de las pentosas. Esto no hay mucho que decir en ruta de las pentosas. La verdad es una ruta, se llama ruta de las pentosas porque es una ruta que produce ribosa, que es como lo más importante. Ya sabemos que la ribosa pues es un sustrato exclusivo, tiene una exclusividad única para síntesis de nucleótidos, todo lo que tenga que ver con ADN y ARN. ¿Listos? Bueno, para empezar, pues, se dan dos reacciones de deshidrogenación. ¿Sí? Tenemos la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es sustrato de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La ruta de las pentosas tiene dos funciones. Sí, tienen funciones, de una de las bases. Síntesis de ribosa, ¿sí? Y síntesis de NADPH. Esto es reducción de NADPH. ¿Qué es NADPH? NADPH es completamente distinto a NADH. Es completamente distinto. NADPH es un agente reducido que actúa sobre rutas anabólicas. Síntesis de litio, exacto. ¿Sí? Síntesis de algo muy famoso que es glutatión. Ustedes en el taller que vieron sobre estrés oxidativo, ¿vieron algo? ¿Qué relación había entre estrés oxidativo y ruta de las pentosas en el taller? ¿Qué relación encontraron por ahí entre ruta de las pentosas y estrés oxidativo? ¿Encontraron alguna relación o no? No, que no. No, dentro de lo que yo me documenté del artículo, no vi nada relacionado con pentosas. Espérate a ver, ¿no? Exacto, muy bien. Ajá. En las situaciones de hipoxia, cuando hay una elevadísima respiración celular, ¿sí? Como es en el caso de las células tumorales tienen algo, ¿cierto? Ellas tratan de sobresalir. Ellas son muy ingeniosas. Esas células tumorales, como es el caso del NADPH, como es el caso, bueno, que tenemos unos elevados niveles de ROS, esta ruta de las pentosas lo que hace es reducirme un NADPH y este NADPH me aumenta los niveles de glutatión. El glutatión es un tripéptido el más antioxidante que existe en las células.
supremamente antioxidante. Entonces, claro, las células tumorales son muy ingeniosas y llegan y dicen, vamos a bajar estos niveles de ROS que estamos nosotros mismos produciendo, aumentando los niveles de glutatión. Una cosa evolutiva supremamente loca. ¿Esto sí queda claro? Más o menos. En ADH no funciona reduciendo esa glutatión. ¿Por qué razón? Para entender eso, tenemos primero que saber qué es glutatión. ¿Sí? Es un tripéptido, está formado en la mitad, aquí tenemos una cisteína con su grupo tiol, tenemos por acá un gamma-glutamil, y acá tenemos una, y este tiol es el que se reduce por NADPH. ¿Cuál? ¿El NADPH? ¿Fruta de polioles? Ahí tenemos reducción de NADH, ¿no? Pero teníamos la reducción de NADH o de NADPH. De NADH. NADH, no NADPH. ¿Está? Entonces les voy a contar una cosita. Yo soy evaluador de algunas revistas científicas y entre esas me han enviado trabajos con líneas tumorales, trabajos muy bonitos, muy buenos y muy prometedores. Entonces la gente entre las cosas para medir viabilidad celular hay una prueba que se llama la de MTT, que es sal de tetrasolio. ¿Sí? En principio esta prueba, ¿qué me dice? En principio esta prueba actúa sobre mitocondria y cuando actúa sobre mitocondria cambia de color, violeta. ¿Sí? Ese es el principio de la prueba. Entonces, ¿qué me dice? Que cuando este cambia de color violeta, efectivamente, es porque está viva la célula. Y cuando no cambia de color es porque está muerta. ¿Listos? Esa es la definitiva. Cuando hacen estudios de viabilidad celular, cuando por ejemplo utilizan algún compuesto como el cisplatin o compuestos antitumorales que utilizan en la práctica en quimioterapia, ¿sí? Entonces, nosotros siempre estamos en constante búsqueda de nuevos compuestos, pues igualmente así como las bacterias tienen resistencia, las células tumorales también tienen resistencia a la quimioterapia. ¿Listos? Entonces, una de las cosas es que la mayoría de la gente, no digo todo el mundo, la mayoría de la gente mide viabilidad celular de células tumorales con MTT. Y yo les digo, lo siento mucho, pero esto no me dice nada. Les voy a decir por qué. Resulta que las células tienen algo que se llama el efecto Warburg, no me acuerdo. Efecto Warburg, no me acuerdo. Warburg, algo así. El efecto Warburg, creo que es que ellos consiguen energía en el citosol. O sea que de nada sirve esto, ¿por qué? Porque ellos tienen a tope la mitocondria. La mitocondria, si la célula está en proliferación, la mitocondria ya está a tope, ya no me va a producir ningún color, no va a virar ningún color porque está full. O sea, no hay nada que oxidar. Entonces, el efecto Warburg, ¿qué hace? Toda la energía de la célula tumoral la consigue en citosol. ¿Listos? Entonces, pueda que ella tenga una mitocondria ya prácticamente activa. ¿Sí? Y este marcador no me lo toma el citosol. Entonces, desafortunadamente toca rechazarlo, el artículo, por más bueno que esté, porque no es un indicador confiable para células tumorales. Uno también tiene que ensayar con otras líneas celulares, como es la célula Vero. La célula Vero es una línea celular de riñón de mono, que si en la célula Vero no hay un efecto fuerte del fármaco sobre esta célula, pues el fármaco es potencialmente aplicable en humanos. Entonces, cuando usted ve una célula, las células renales son las que más sufren con los fármacos. Si usted ve que no tiene un efecto fuerte sobre esta célula renal, siga para ensayos con ratón. ¿Sí? Puede seguir con ensayos con ratón. ¿Cómo? ¿Cómo se produce? Es pura glucólisis. ATP a partir de glucólisis. Pero no se supone que eso está limitado. Está limitado, pero pues es una forma de obtener energía. No le quita que contiene energía. Entonces, no solamente por ruta de la glucólisis se obtiene energía de los glóbulos rojos, sino que también las células tumorales. Exacto, células tumorales es otro caso. ¿Sí? No tendría nada como 2 ATP.
Sí, pero es como yo te digo, o sea, cuando una línea celular está en proliferación, la línea celular tiene mucho gasto energético, la tumoral. Pero ¿qué pasa? Al consumir mucho gasto energético, ella no se puede quedar cruzada de brazos esperando a que la mitocondria funcione. Entonces, en medio de toda esa agilidad que tiene de conseguir energía, ella tiene que conseguir también por glicólisis. ¿Sí? Entonces, ella se ha adaptado para poder sobrevivir únicamente a ese requerimiento energético, glucolítico. ¿Sí? O sea, ya estamos hablando de un ejemplo de adaptación, cosa que no sucede con una célula normal. Una célula normal obligatoriamente requiere de mitocondria, excepto el glóbulo rojo. ¿Sí? Una célula tumoral no es completamente dependiente de mitocondria. Miren lo complicado que es. Por eso el efecto Warburg es como es una salida, es un bypass, una salida rapidita a una condición de estrés extrema. ¿Sí? Es que la berraca no la mata a nadie. Pero es que mi respeto de que sea oncólogo, pues, mi respeto de que le toca estudiar madear inmunología, hasta más no poder inmunología, muchachos. Entonces, pero usted tiene la segunda para nada, ella la disfruta. Es feliz. Para ella no existe límite. Ella no tiene límite, ella no tiene sensores. Ellas no tienen sensores de nada. Es una cosa impresionante. O sea, y le da mucha energía, yo creo que en algún punto vea, lo único que las mata a ellas es una radiación tremenda. Eso es lo único que las mata a ellas. Le destroza los cromosomas. ¿Sí? Y ella no tiene o sea, lo único que no ha alcanzado ella, que no se sabe si algún día lo ella alcanza. No sé si hay alguna insistencia en radioterapia, no sé. Es que la radioterapia, cuando tú colocas rayos gamma, son una frecuencia de longitud de onda supremamente bajísima, tan baja que el choque de onda es muy fuerte. Caso destruye todos los cromosomas, los destruye completamente. ¿Sí? Entonces, ella no tiene la capacidad todavía, esperemos que no la tenga de aquí a un siglo, no tiene la capacidad de recoger todos los fragmenticos de cromosoma y decir, venga, yo lo armo de nuevo. No tiene esa capacidad todavía. ¿Sí? Sí, prácticamente, pues cualquier célula muere. ¿Sí? ¿Ustedes no se han visto la película que salió ahorita en Netflix? Bueno, hace el año pasado. ¿De Curie? Curie. ¿No saben quién es Curie? Sí, la química esta. Obviamente murió porque era en 1900, ¿no? Ya era muerto. La radioactividad, exacto. ¿Sí? O sea, esas emisiones de radiación son súper fuertes ante los cromosomas. Exacto. Entonces, los cromosomas, ella no tiene la capacidad de reparar esos daños cromosómicos. Ya existen mecanismos de reparación. Realmente hay mecanismos que te reparan los cromosomas, pero tienen que ser daños reparables. ¿Sí? A esa dosis eso se llama, eso es en Roent, que se mide eso, esa dosis de Roent, nada te sobrevive. Esa es la única matar una célula tumoral. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el problema con la quimioterapia? La quimioterapia tú aplicas, funciona. ¿Qué pasa? Lo que te pasa es que no todas las moles del químico llegan a la tumoral, sino que las pequeñas trazas de químico llegan a las normales. Estas trazas vienen y dañan las normales. Entonces, claro, lo peor que sucede para una persona o para un tejido es que lleguen bajas dosis de algo, porque vuelve resistente. No lo mata. Entonces, ese es el problema. Entonces, claro, la quimio funciona unos años, y a los 4 años otra vez recae y otra vez un ciclo así se pone mal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en esa ruta de las cansadas? ¿Tenemos tiempo o no? Es que yo me pongo aquí a hablar mucho cuento y se me pierde, así tenemos. Bueno, y vamos por aquí para terminar. En la próxima clase ya comenzamos con lípidos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede que estas dos reacciones son irreversibles, ¿sí? Y al ser irreversibles, pues tenemos que este NADPH no se va a volver a oxidar por aquí mismo. No se oxida por este mismo lugar. Por ruta de las pentosas,
es reducción de NADP, no es oxidación, ojo con eso, no se oxida de nuevo NADPH. ¿Okay? Entonces, como producto tenemos dos NADPH que se van a ir a utilizar, ¿para quién? Para síntesis de glutatión y para síntesis de ácidos grasos. ¿Okay? Aquí tenemos ribosa 5-fosfato, esta ribosa 5-fosfato se transforma en ribosa 5-fosfato, acá tenemos la configuración en diagrama de Fischer, tenemos aquí una reducción de este hidrógeno, entonces se forma un aldehído acá, ¿listo? Y esta ribosa 5-fosfato, pues es el que va a ser utilizada para la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Listo? Por acá tenemos otras transformaciones que no van a entrar en cuestión, que es lo importante de esto, que en el taller, si ustedes se dieron cuenta, mencionaban que cogía ruta de las pentosas para coger otras, cuando teníamos una inhibición de la fosfofructoquinasa. Entonces, miren acá, esto se puede transformar en gliceraldehído 3-fosfato, se puede tomar como un bypass para llegar a gliceraldehído 3-fosfato, se puede tomar también como un bypass para llegar a fructosa 6-fosfato por si hay una inhibición por ahí en fosfoglucosomerasa. ¿Listos? Entonces tenemos estas otras rutas, estos otros puntos que me conectan con la ruta glucolítica. ¿Listos? Bueno. Por favor, para la próxima clase, tener leído diabetes. Sí, diabetes, ¿listos? ¿Qué les pareció el taller en inglés? ¿Les sirvió en algo o no les sirvió? ¿Ah? ¿No les sirvió? Sí, profe. Se busca más. Hasta para practicar escribir en inglés ciertas cosas, porque ya uno de no estar escribiendo, ya están las palabras se le van. Sí, sí, claro. Es importante que hagan estos ejercicios, porque más adelante, ustedes ahorita lo pueden ver como algún peso, una carga, ¿sí? Pero más adelante los van a poner por allá en los rotes, si su profesor de ortopedia está de mal genio, le pone a leer de un día para otro 5 artículos en inglés y se los pone a transcribir. ¿Sí? Entonces, estilo Universidad Nacional. Eso, algo así, Universidad Nacional. Bueno, algo así. ¿Listos? Entonces, para que y me gusta conocer porque, francamente, es con el único grupo, bueno, de los que yo tengo, con el único grupo que puedo hacer eso, que les doy nivel. Son muchachos. De verdad. No, es que ese es el chiste. Ese es el chiste. O sea, me concentro más en hacer la mano que a ponerle atención a lo que estoy escribiendo. Realmente, yo lo veo en el computador y lo pero escribo me así. vaya a quedar derecho, que yo no sé qué. No, a mí no me interesa que letras. A mí no me interesa la presentación. Usted lo puede hacer en un papel higiénico y quiere una servilleta. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que usted haga el ejercicio de escribir. ¿Cómo que para qué? Porque es la destreza, o sea, la terminología técnica. La terminología técnica que tú estás haciendo es la que empieza a adquirir la habilidad de escribir. Pero ciertos compañeros las usaron a uno, lo pusieron a uno volver a pasar eso, es que cuando el más apa. No, ese era el ejercicio, eso es lo que yo quería que es el ejercicio. Ahora, hay otras cosas detrás de eso, ¿no? ¿Sabes cuál es la otra cosa detrás de eso? Que nada sirve pegar y copiar, porque yo he visto que gente pega exactamente igual con figura y ni siquiera ponen figura. ¿Sí? Pegan un párrafo ahí sin figura 10, y ¿dónde está la figura 10? Y los tengo. ¿Sí? Y los tengo. Entonces, me gusta que hagan el ejercicio y profe, pero estuvo bueno porque ese tiempo no escribíamos tan bien. Así no, exacto. Y en que no Nos platicamos caligrafía y en inglés. Sí, exacto, caligrafía. Y te voy a decir algo, si tú coges el hábito de escribir en inglés, te vas a dar cuenta que es más fácil escribir en inglés que en español. Uno en español se enreda más. Uno se enreda más en español escribiendo. En inglés vos sos concreto. En inglés el problema es que uno está acostumbrado a poner tilde. Te enredas más escribiendo en español. En inglés es a la fija, ¿sí? ¿Vos qué sabes inglés? En inglés a la fija. A la fija escribes eso, no te enredas que si le coloco esto por aquícito, si le coloco esto por acácito, no, a la fija. Ya, me parece que es mucho más fácil escribir. ¿Ah? Ajá, exacto. Le metes estética. Hacerlo en inglés está bien, pero porque a mano.
Porque ese es el ejercicio, o sea, si uno... Sí, profe, más que no con la letra bien. No. Mentira. Rayando, tocando. Me gustó que les haya gustado y me parece chévere que empezamos a trabajar así. Bueno, pues los dejo. Sí, profe, ahí vamos practicando. Listo, excelente, me alegro mucho. Hoy estamos hablando, muchachos. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Recuerden traer leído eso. Bueno, estamos hablando, muchachos. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Mira, le voy a decir por qué. Eso te pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate, yo copio esto, saco una evidencia. Yo también Sé que todos los textos relevantes de investigación antes de la Segunda Guerra Mundial te das cuenta que son en alemán. ¿Sí? En alemán son todos los textos duros. ¿Sí? Bueno, ahí está, ahí sí tenemos a Sara, que a saber qué es así. O en alemán sí nos toca cuidar a Sara porque... Nos toca con Sara porque no...